el último apartado que nos queda por analizar es el de la configuración. Desde el apartado de configuración vamos a controlar todas esas listas, todas esas posibilidades que Cleos nos permite de personalizar nuestro propio Cleos. En primer lugar tenemos lo que llamamos el despacho, donde vamos a poder modificar los datos de nuestro despacho, que son datos que utilizaremos luego de cara a las plantillas, toda esta información que queremos que en un momento dado poder reutilizar para esas plantillas, ¿de acuerdo? Los miembros del despacho, donde desde aquí gestionaremos y daremos de alta los abogados, los nuevos miembros que puedan empezar a trabajar en nuestro despacho. Veréis que la ficha es exactamente la misma que veíamos antes con los contactos, con la única particularidad que desde aquí tiene una pestaña nueva que se llama cuenta, que nos va a permitir crear la cuenta de acceso a estos nuevos usuarios. El siguiente apartado es el de grupos del despacho, donde vamos a poder crear, sobre todo en despachos medianos o grandes, determinados grupos que nos van a permitir, pues, bueno, el poder gestionar luego de una manera más sencilla, pues, lo que sean los contratos, los permisos y demás de determinados grupos de usuarios. En contratos y permisos tenemos en primer lugar la administración del contrato, donde desde aquí vamos a decidir a qué miembros del despacho damos acceso a Cleos. Podemos tener, en este caso tenemos contratadas 15 licencias de Cleos y bueno, pues en función de los usuarios que tengamos podremos desde aquí asignar a qué personas tienen acceso a los módulos de Cleos. En los permisos, desde aquí vamos a gestionar los diferentes permisos generales de la aplicación en función bien de los grupos de usuarios o bien de personas individuales. Es decir, yo en un momento dado puedo querer gestionar los permisos para el usuario Ricardo Carreira y puedo, por un lado, definir a qué módulos quiero que entre dentro de Cleos. Por ejemplo, no quiero que pueda acceder al módulo del calendario. Y también, dentro de un módulo específico, pues bueno, dentro del apartado de configuración quiero que pueda acceder, pero no quiero que pueda acceder a la gestión de la contabilidad o de las actividades o de los documentos. Es decir, tengo dos niveles. Por un lado los módulos o las áreas de Cleos y por otro lado las acciones dentro de cada uno de esos módulos. A nivel de permisos también puedo jugar o puedo definirlos dentro de un expediente concreto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dentro de este expediente puedo querer decir que este expediente sea solo accesible para unas determinadas personas o para un determinado grupo de personas. Es decir, quiero que a este expediente únicamente puedan acceder los socios y además de los socios que pueda acceder también, pues, Ricardo Carreira. Pero Ricardo Carreira únicamente quiero que pueda ver este expediente, no quiero que pueda editarlo, ni borrarlo, ni duplicarlo. Es decir, puedo también bajar más al detalle. Al igual que puedo definir permisos de un expediente concreto, puedo hacerlo de un documento concreto dentro de un expediente. Y desde aquí puedo querer decir que esta comunicación con el cliente o este borrador de factura, definir una serie de permisos. Puedo decir que sea disponible este documento para todos los socios o para unas personas concretas, para Alejandro, para Sergio y para David. O que David únicamente pueda verlo o pueda ver el histórico, pero no esté autorizado a hacer más acciones porque también en concreto a este usuario desde el apartado general no le he dejado que pueda borrar documentos, con lo cual sobre este documento concreto tampoco lo va a poder hacer. También tenemos una opción para ver la información del contrato, que nos va a dar una información básica de nuestro contrato, con el número de licencias que tenemos, el número de licencias máximas, cuando finaliza nuestro contrato y demás. Tenemos también dentro de la opción del despacho un log de actividades, donde, bueno, pues por un tema que obliga a la ley de protección de datos, pues vamos a ir reflejando y recogiendo todas las actividades que hace cada usuario, en qué momento y qué tipo de actividad, sobre qué documento o sobre qué expediente. ¿De acuerdo? El siguiente apartado que tenemos es el del expediente, donde vamos a tener en primer lugar la numeración de los expedientes. Desde aquí voy a definir cómo quiero que se numeren mis expedientes. Puedo tener una numeración general para todos los expedientes o puedo querer tener una numeración específica para cada tipo de expediente. Oye, pues mis expedientes de civil quiero que tengan
una numeración diferente, pues empiecen con una C, un guión, luego ya un contador, que sea 1, 2, 3, 4, 5, que tenga un formato de 4 dígitos, y luego el año, pues 2012, 2013. Puedo querer incluso poder definir una numeración diferente para los expedientes que ya se hayan archivado, es decir, para los expedientes de civil que estén archivados, quiero que la numeración sea arch.c y luego ya el 2, 3, 4, el que corresponda. ¿Vale? Es decir, puedo crear tantos tipos de numeraciones en función del tipo de expediente que quiera. Luego aquí tendré los tipos de expediente. Por ejemplo, a mi expediente de civil le puedo definir que, oye, la numeración para esos expedientes quiero que utilicen la numeración de civil cuando abro un expediente y la numeración de civil archivado cuando se cierre. Por ejemplo, en mis expedientes de tráfico le diré que, bueno, la numeración va a ser siempre la de tráfico, independientemente de que estén archivados o no. ¿De acuerdo? Y desde aquí también lo que puedo hacer es una cosa que hasta ahora no habíamos visto, que son esos campos adicionales. ¿De acuerdo? Es decir, yo desde aquí puedo definirme y puedo crearme mis propios campos, que además luego van a ser buscables. Y desde aquí puedo decir, oye, aquí quiero crearme la pestaña de datos de póliza, donde aparezca compañía aseguradora, que sea un campo alfanumérico, número de póliza, que sea un campo alfanumérico, lesiones físicas, que sea un campo booleano. ¿Cómo se visualiza esto en un expediente? Pues si vamos a abrir un expediente de tráfico, por ejemplo, este mismo, veremos que dentro de la pestaña de campos adicionales pues tengo los datos de póliza, donde podré añadir la compañía aseguradora, el número de pólizas o si ha habido lesiones físicas, ¿de acuerdo? Que es lo mismo que estábamos viendo dentro del apartado de tipos de expediente en campos adicionales. Puedo crearme tantas pestañas, tantos grupos como quiera y tantos campos como quiera, ¿de acuerdo? En este caso estoy creando unos campos que exclusivamente van a ser para los expedientes del tipo tráfico. Si abro mis expedientes de tipo laboral, por ejemplo, veré que, bueno, pues aquí tengo una pestaña que he llamado referencia externa, donde pondré el despacho contra el que estoy litigando y la referencia de ese despacho, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en mis expedientes de la comunidad de propietarios, pues tengo una serie de campos, como es el de la fecha de la renovación de cargos o cargos de la comunidad. Es decir, es algo que a nivel del usuario se lo puede personalizar y configurar. Tipos de partes de expedientes también es algo que podemos personalizarnos. Desde aquí gestionamos tanto las partes propiamente dichas como los miembros del despacho, los roles que pueden jugar los miembros del despacho, ¿vale? Podemos crearnos también y personalizarnos estas listas como queramos. Tenemos la regla de configuración de conflictos, que también hemos visto como, bueno, pues en un determinado momento, siempre que haya un cliente que en un expediente haya tenido el rol de cliente y en otro expediente haya tenido el rol de parte contraria o el rol de abogado contrario, pues quiero que me alerte, ¿de acuerdo? Pues desde aquí genero estas reglas, ¿de acuerdo? Entonces, a esta regla la he llamado cliente abogado contrario, de tal forma que siempre que una parte sea cliente en un expediente y sea abogado de la parte contraria en otro expediente, me alerte y me avise, ¿de acuerdo? En contactos, desde aquí voy a poder gestionar las relaciones entre contactos. Veíamos antes cómo en un momento dado puedo definir, cuando dé de alta una persona jurídica, bueno, pues que tenga un abogado o una persona de contacto o el representante legal, ¿de acuerdo? Y podré definir también aquí una serie de campos adicionales en caso de que quiera añadir más información o alguna información adicional a este tipo de relación. Los diferentes perfiles que veíamos también antes cuando dábamos de alta un contacto, pues bueno, hay determinados perfiles que me gustará, por ejemplo, el abogado, en este caso ya son algunos que vienen definidos por el propio sistema, pero podremos también añadir determinados campos adicionales, ¿de acuerdo? De tal forma que si yo me creo un arquitecto o demás, pues pueda añadir, oye, cuando cree un contacto del tipo del perfil arquitecto, quiero añadir su colegio y cuáles son los miembros del consejo o determinados campos que yo me quiera personalizar y quiera hacer solo míos. Plantillas de documentos. Desde aquí, pues, lo que tengo es este documento de consentimiento que comentábamos antes. Cada vez que doy de alta a una persona física por temas de protección de datos, pues debo generar este documento. Pues desde aquí lo puedo gestionar y lo puedo editar.
En calendarios y tareas, desde aquí voy a definir los diferentes tipos de eventos o tipos de tareas, ¿de acuerdo? Pues veíamos antes como por ejemplo en el caso pleito, yo tengo puesto por defecto que siempre el color de fondo sea el rojo, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya además le tengo añadido este pequeño icono, es decir, puedo personalizarme determinadas cosas. Bueno, y siempre que creo en este caso una tarea de un tipo pleito, pues quiero que el texto me aparezca el nombre de pleito, él se guarde además en la carpeta de pleitos, donde aquí podré también gestionar las carpetas donde guardamos los diferentes tipos de eventos y demás. ¿De acuerdo? Desde aquí gestiono tanto las tareas como los eventos. En documentos voy a gestionar, por un lado, las plantillas de documentos, ¿vale? Que desde aquí voy a poder gestionar pues esas plantillas para poder generar documentos de manera automática. Y también desde aquí voy a poder gestionar la estructura de carpetas cuando guardamos un documento dentro de un expediente. Dentro de actividades voy a poder, por un lado, gestionar los diferentes tipos de actividades que veíamos, por ejemplo, la actividad de la reunión externa que hemos utilizado antes, ¿vale? Donde además aquí es donde voy a definirle los elementos de los que se compone esta actividad. En este caso era de horas y de kilómetros. Veíamos que la actividad de tipo pleito se componía de horas, pero del tipo pleito. O que una actividad, por ejemplo, general, pues no se compone de nada. Entonces, desde aquí yo podría personalizarme y adaptarme para decir, oye, quiero que dentro de una actividad general pues haya un gasto que sea tipo horas, páginas, kilómetros, ¿de acuerdo? Y la cantidad mínima y la descripción que quiero que aparezca. Las tablas de honorarios, aquí es donde yo voy a utilizar mi tabla de honorarios, donde voy a poder definir lo que veíamos también antes. Oye, ¿a qué precio cobro el kilómetro? ¿A qué precio cobro mi hora de trabajo? ¿O a qué precio cobro? Pues veremos aquí también que el tipo pleito o demás pues es diferente a lo que podía ser la hora general, ¿de acuerdo? De tal forma que, bueno, pues puedo personalizarme todo mis trabajos, todos mis honorarios para tenerlos predefinidos, ¿de acuerdo? A nivel de facturación tenemos los modelos de facturación, que son las plantillas que vamos a utilizar, las estructuras, digamos, los esqueletos que veíamos cuando generábamos una factura, o una nota de crédito, una nota de abono. Los diferentes tipos de honorarios, de gastos, de suplidos, que son los que utilizamos, los que veíamos que estaban vinculados a las actividades para poder personalizarlos, ¿vale? Tenemos aquí las horas, los kilómetros, los suplidos, los diferentes tipos de IVA con los que trabajamos. Realmente vamos a trabajar únicamente con el 21%. Esto es un tema de esta base de datos que es un poco de prueba, pero bueno, nos permite gestionar otro tipo de IVAs. Las plantillas de documentos, desde aquí gestionamos las plantillas del apartado de facturación. Y las plantillas de recordatorios, ¿de acuerdo? Que en un momento dado podemos generar una serie de plantillas para que, bueno, periódicamente nos genere recordatorios de qué cantidades que están impagadas o están pendientes de cobrar a los clientes. En el apartado de contabilidad, realmente estos últimos apartados que estamos viendo ahora no deberían de tocarse o de gestionarse por parte de los usuarios. Bueno, pues vamos a tener la entidad fiscal, que generalmente va a ser solo una, diferentes tipos de contabilidades, que realmente generalmente el despacho tendrá una única contabilidad, pero bueno, puede llegar a tener más de una contabilidad. El plan de cuentas que tenemos, vamos a ver cuál es el plan de cuentas de nuestro despacho, donde bueno, pues es una serie de cuentas muy básicas de cara a luego poder retroalimentar ese apartado de contabilidad que veíamos, y los diferentes diarios que existen también dentro de ese apartado de contabilidad, ¿de acuerdo? Donde pues veremos el banco, caja, compras y demás. Las herramientas de cálculo que veíamos, donde desde aquí podremos gestionar los diferentes tipos de interés, podemos crear nuevas tablas de tipos de interés. Y por último tenemos el apartado general, ¿de acuerdo? Donde
lo que vamos a poder desde aquí es, por un lado, gestionar las hojas de estilo, que son esos logos, esos membretes que queremos que aparezcan en nuestras facturas, y por otro lado la configuración general, donde aquí por un lado tenemos los campos adicionales para expedientes, que antes veíamos que podíamos a un tipo concreto de expediente crear una serie de campos, pero también desde aquí podemos crear una serie de campos adicionales que sean comunes para todos los expedientes. Los campos adicionales para los contactos, que también veíamos que teníamos esa pestaña específica para contactos para poder crear nuestros campos adicionales, desde aquí lo gestionamos. Sugerencias, que son esas listas que veíamos a la hora de crear los contactos con el tratamiento para las personas físicas o los tipos de personas jurídicas, también podemos personalizarnos estas listas. Mis preferencias, donde voy a poder, desde aquí, son cosas que realmente no debería tocar mucho el usuario, pues bueno, cuál es el formato por defecto para los documentos, si quiero que se me muestren los errores al compilar, qué editor de plantillas voy a utilizar. Sí hay una funcionalidad interesante aquí, que es activar la importación automática de archivos, es decir, puedo definir que todos los documentos que entren a una determinada carpeta, puedo definir yo la carpeta que quiera, automáticamente se importen a Cleos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona esto. Si nos vamos a la carpeta, vamos a copiar, por ejemplo, este documento y lo vamos a pegar en la carpeta esta de importación de archivos de Cleos. Si yo lo pego aquí, este documento, imaginemos que es un escáner que acaba de mandar este documento a esta carpeta, automáticamente me aparecerá dentro de Cleos la plantilla de que acaba de encontrar un documento nuevo y que quiere incorporarlo a un expediente. ¿De acuerdo? Desde aquí definiríamos a qué expediente queremos importar este documento. Es decir, es lo que va a hacer esta funcionalidad, que puede estar activada o desactivada, es localizar documentos que vayan automáticamente a esta carpeta y que queremos importarlos a Cleos. Está pensada sobre todo a efectos del escáner, ¿de acuerdo? Permitir transparencias es un tema que no tiene realmente nada que ver con nuestra versión de Cleos, es más con la versión de otros países. Y en actividades, eventos y tareas, pues porque podemos definir que cada vez que creemos una actividad, un evento o una tarea, por defecto nos genere pues un tipo de documento o un tipo de actividad o nos permita hacer determinadas cosas un poco de manera automática, ¿vale? En general suele estar vacío. Cuentas de email, desde aquí vamos a poder configurar tantas cuentas de correo como queramos, y para añadir una cuenta pues lo único que hay que hacer es definir si es una cuenta POP o una cuenta Exchange y meter los datos del servidor de correo entrante, saliente y demás. Configuración global. Desde aquí lo que vamos a poder hacer es, cómo queremos que el formato de las actividades, si queremos que sea hora, minuto o decimales, cómo queremos el control de versiones, que esté habilitado el número de versiones, que sea bajo petición, sin control de versiones, para todos los documentos. Otra serie de opciones, cómo queremos construir el formato del nombre, título, nombre y apellidos, aquí está sobre todo pensado para el tratamiento que reciben en otros países, donde primero se suele poner el apellido antes que el nombre y demás, el poder personalizarlo, tanto el de la persona física como el de la persona jurídica. Y luego a nivel del sistema, el poder desde aquí definir la caducidad de la contraseña. Oye, pues quiero que cada 30 días el sistema fuerce a caducar la contraseña y que me avise pues con 3 días de antelación no quiero forzar la caducidad de la contraseña. Y por último lo que tenemos son los datos de acceso a la ley digital, donde desde aquí, como yo ya lo tengo introducido, podríamos meter el nombre y usuario de la ley digital para que cada vez que accedamos, bien desde aquí del botón principal de la ley digital o bien desde el buscador, para que nos acceda y nos abra automáticamente la ley digital sin necesidad de tener que meter nuestro nombre de usuario. ¿De acuerdo? Y ya por último, la última cosa que nos queda por ver, que habíamos dejado pendiente, era el tema de los informes. Podemos generar informes tanto a nivel de los módulos principales, ¿de acuerdo? A nivel de expedientes, contactos, tareas y demás, general, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, acabamos de hacer una búsqueda sobre los expedientes y podríamos generar pues un informe, ¿de acuerdo? Son informes
que están predefinidos, ¿de acuerdo? Y podemos pues elegir el informe que queremos generar, o bien lo que podemos hacer es, bueno, sobre un expediente concreto, generar un informe específico de este expediente. Bueno, pues de este expediente quiero generar un informe sobre las actividades, por ejemplo, o sobre algún apartado concreto de este expediente, ¿de acuerdo? Pues desde aquí tendría la lista de estos informes que puedo seleccionar y puedo imprimirlos en formato PDF, HTML o Word, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar que ya los tengo predefinidos, los tengo ya, vamos, generados para que veáis cómo se visualizan estos informes, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, informes específicos de un expediente, pues dentro del informe del reporte que puedo hacer desde la pestaña de expediente, pues puedo visualizar pues el expediente con todas las partes en formato PDF que tenía previamente ya generado, y tendría pues este aspecto, ¿de acuerdo? O puedo, por ejemplo, dentro de un expediente imprimir el resumen del expediente completo, el cual pues tendrá este aspecto donde me aparecerán todas las actividades que he realizado, con el tiempo que he dedicado, los honorarios, y aquí también pues el resumen de las horas, kilómetros ya más desglosado. O puedo imprimir informes generales, digamos, pues quiero imprimir un informe de la lista de todos mis expedientes con los datos financieros, pues bueno, aquí estará este informe con todos los diferentes expedientes, los ingresos, los gastos, el balance de cada uno de los expedientes. O puedo querer, por ejemplo, imprimir un informe del listado del calendario, pues donde veré pues aquí en papel, pues el día 3 de julio tengo una presentación tal, el día 6 de julio el juzgado de instrucción, el 11 de julio a las 6 tengo una cosa, a las 7:30 tengo otra. Lo puedo generar en papel estos informes, ¿de acuerdo?